Muy buenos días. Está el PAN también aquí. Muchas gracias y muy buenos días. Le pediría a la Secretaría Técnica que por favor vea que quiten la sesión. Buenos días y bienvenidos al Salón Eberto Castillo del Grupo Parlamentario del PRD para la celebración de esta segunda reunión ordinaria de la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía de esta 63 legislatura. Bienvenidos a los señores senadores, senadora. Vamos a pasar el registro de asistencia. Ya está circulando la lista de quienes formamos parte de esta Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía para tomar la asistencia de todos y verificar el quórum. En ese sentido, solicitaría a la Secretaría de cuenta del registro de asistencia. Sí, presidente, con mucho gusto. Se informa que hay un registro previo de la senadora y 6 senadoras, por lo tanto hay quórum, presidente. Muchas gracias, somos 7 de 11 senadores. Se abre la sesión. El primer apartado es la lectura y en su caso aprobación del orden del día. Por eso solicitaría a la Secretaría dar lectura al orden del día. Con gusto, presidente. El orden del día de esta reunión es el siguiente. Primero, aprobación de las actas de las reuniones anteriores. Segundo, lectura y en su caso aprobación del programa del trabajo anual 2016. Tercero, diversos proyectos de dictámenes. Cuarto, asuntos generales. Quinto, cita. Muchísimas gracias, senador secretario. Por este motivo está a su consideración el orden del día. Si hubiera algún orador que quisiera comentar algo sobre el orden del día. De lo contrario, continuaríamos. No habiendo oradores, solicito a la Secretaría que consulte a la Asamblea si es de aprobarse el orden del día. Con gusto, presidente. Consulto a la Asamblea si es de aprobarse el orden del día. Los que estén por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Los que estén en contra, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Aprobado el orden del día, presidente. Muchas gracias, senador secretario. Pasaríamos a la lectura y aprobación del acta de la reunión anterior, también del foro de consulta por la reforma en materia del apagón analógico y el reporte de la reunión de trabajo en conferencia para analizar los lineamientos de clasificación. En virtud de que fueron entregados con anterioridad en sus oficinas dichas actas, me permito obviar la lectura y solicitarle a la Secretaría consultar a la Asamblea si hubiera alguien que desea hacer el uso de la palabra. Consulto a la Asamblea si es de su interés hacer uso de la palabra para comentar sobre este punto. No habiendo oradores, consulto a la Asamblea si son de aprobarse las actas en comento. Los que estén por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Los que estén en contra, sírvanse manifestando levantando la mano. Aprobadas, presidente. Gracias, secretario. Pasamos al siguiente asunto, que es la aprobación del programa de trabajo anual 2016. De la misma manera fue distribuido en carpetas previamente entregadas a las oficinas de los senadores, por lo cual, si están de acuerdo, pues, obviaría la lectura del programa de trabajo y solicitaría a la Secretaría consultar a la Asamblea si es de aprobarse el programa de trabajo. Con gusto, presidente. Consulto a la Asamblea si es de aprobarse el programa de trabajo. Los que estén por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Los que estén en contra, de la misma manera, levantando la mano. Aprobado, presidente. Muchas gracias, secretario. Pasaríamos al siguiente asunto, que tiene que ver con los proyectos de dictamen a votación. De la misma manera, en las carpetas que se entregaron con anterioridad se encuentran los proyectos de dictamen, por lo que solicitaría a la Secretaría consultar a la Asamblea si se permite obviar la lectura de los mismos. Consulto a la Asamblea si autoriza obviar la lectura. Los que estén por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Los que estén en contra, si van a hacerlo de la misma manera. Se aprueba obviar la lectura, presidente. Muchas gracias, secretario. Le pediría también consultar a la Asamblea si hubiera algún senador interesado en hacer algún comentario respecto a los proyectos de dictamen que están por votarse. Consulto a la Asamblea Senador. si hay algún senador interesado en hacer su comentario. Adelante, senador. Muchas gracias, secretario y presidente.
Yo tengo una observación muy simple. En general yo estoy de acuerdo con los dictámenes que se ponen a consideración de esta comisión, con excepción del primero, que en realidad me parece que con lo que yo no estaría de acuerdo, no acompañaría, es el cuarto resolutivo de este dictamen. Sí. Es un resolutivo que básicamente es un dictamen sobre unos puntos de acuerdo en materia de derechos de las audiencias y clasificación de contenidos. Ya sostuvimos aquí algunas reuniones con funcionarios involucrados en estos temas. Y me llama un poco la atención el cuarto resolutivo y quiero explicar de manera muy concreta por qué. Este cuarto resolutivo lo voy a leer de hecho porque a la letra dice: el Senado de la República exhorta de manera respetuosa al Instituto Federal de Telecomunicaciones a informar a esta soberanía en un plazo no mayor a 15 días naturales los motivos por los cuales no emitió los lineamientos de clasificación de contenidos audiovisuales de las transmisiones radiodifundidas y del servicio de televisión y audio restringidos. De manera concreta, por lo que yo no estaría de acuerdo es que en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, que nosotros mismos discutimos y aprobamos aquí en el Senado de la República, en el artículo 217 queda de manera muy clara que esta es una facultad exclusiva de la Secretaría de Gobernación. Me parece que es un tema que ya hemos abordado aquí. Y yo veo, se lo digo de manera muy respetuosa, que resulta innecesario solicitarle a una autoridad que no tiene atribuciones que nos explique las razones por las cuales no emitió esos lineamientos. Entonces yo lo que propondría o pondría a consideración de la Asamblea de esta comisión es que se elimine ese resolutivo cuarto y por lo demás pues yo acompañaría el dictamen. Ese primer dictamen. Sí, les comento que los tres primeros puntos de acuerdo se conjuntaron en un mismo dictamen, por lo cual son 3 puntos de acuerdo en el mismo dictamen, que los 2 primeros se resuelven en los primeros 2 resolutivos y el último, el primero se resuelve en los 2 primeros resolutivos y los 2 segundos puntos de acuerdo presentados se resuelven en el tercer y cuarto. Solo para aclarar, y de la misma manera, escuchar las opiniones si alguien más quisiera hacer uso de la palabra y finalmente quisiera yo poder fundamentar esta redacción y cuál es la motivación para que el dictamen venga de esta forma. Senador Javier Lozano. A ver si ahí se escucha perfecto. Sí, miren, la verdad es que aquí más que pedir información, yo creo que vamos a quedar muy mal, ¿no? Al solicitarle a una autoridad que no es competente que nos informe sobre una labor que no le corresponde, porque la clasificación de los contenidos en términos de la legislación y de manera expresa le corresponden a la Secretaría de Gobernación. Lineamientos que, por cierto, ya expidió, con los cuales puede uno estar en acuerdo o en desacuerdo, pero preguntarle al instituto que en un plazo no mayor a 15 días informe por qué no emitió los lineamientos de clasificación de contenidos, pues nos va a contestar no en 15 días, en 24 horas va a decir, pues evidentemente no los expedí porque no me corresponde hacerlo. Entonces yo sí, en el mismo sentido que el senador Flores, lo que sugiero es que pues no caigamos en esto y que se quite una petición, la verdad es que no tiene razón de ser. Coincido totalmente con los comentarios realizados por el diputado Flores, por el senador Flores. Es un poco de futurismo, pero todavía está lejos. No, viene, pero viene otra vez. Y por el senador Lozano, creo que no ha lugar a este planteamiento de redacción. Yo también me pronuncio por eliminar lo relativo a este tema. Muchas gracias. Si me lo permiten, haría una exposición
de por qué esta comisión está planteando este resolutivo cuarto de esta forma. Como ustedes lo saben, el tema de la emisión de lineamientos generales de clasificación fue motivo de discusión, de debate y de cierta controversia a partir de, primero, si la Secretaría de Gobernación tenía o no esa facultad expresa justamente en todo el marco normativo de telecomunicaciones y de radiodifusión, particularmente en la ley. Segundo, si el IFT tenía esa facultad o no. Y tercero, pues cómo había hecho Gobernación o qué criterios había considerado para emitir los lineamientos. La primera parte de los criterios de Gobernación están salvados en el resolutivo tercero, que tiene que ver con Gobernación. No se está cuestionando en ningún momento la facultad de Gobernación, sino qué criterios tomó en cuenta para emitir estos lineamientos. Porque el motivo de la controversia es justamente lo que acaba de comentar el senador Flores. La redacción del artículo 217 de la Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión, por una razón, en su fracción octava, el verbo rector de esta fracción es verificar que las transmisiones de radio y televisión cumplan con los criterios de clasificación, y posteriormente hace una distinción sobre lineamientos generales de clasificación y sobre lineamientos de clasificación que tienen que ver relativos a la programación dirigida a la población infantil. Si revisamos esa fracción octava, la verdad es que, y coincido con el senador Lozano, esto puede ser una exhibición nuestra, pero a la vez nos abre la posibilidad de hacer una revisión de esta fracción. Si ustedes toman en cuenta que plantea, primero, la facultad de Gobernación de verificar que las transmisiones de radio y televisión cumplan con los criterios de clasificación. Primero habla de verificar. Segundo, habla de que se emitan en términos de la presente ley, aunque nunca le da la atribución específica a Gobernación de que las emita, aunque después, quizás es una falla de redacción, habla de que emita en términos de la presente ley cuando habla de programación dirigida a población infantil. Es decir, cuando habla de programación infantil en lo particular, queda muy claro que la facultad es Gobernación, pero cuando habla de lineamientos generales como los que estamos discutiendo en este momento, habla solamente o deja abierto una interpretación de quién debe de emitir. Tan fue así que en el momento que se empezó esta discusión, seguramente recordarán que llamamos a la Secretaría de Gobernación y en particular al subsecretario de Normatividad y Medios, Chao, y al director general de Radio, Televisión y Cinematografía para que nos hicieran una explicación al respecto, y ellos justamente esto es lo que argumentaban. Sí creo que nos abre un debate muy interesante sobre facultades, en particular de lineamientos generales, no tanto en la parte de lineamientos para programación dirigida a público infantil. Aquí sí habría que aclarar que en los lineamientos generales se incluyó un capítulo sobre lineamientos de programación infantil. Así lo hizo Gobernación, entendiendo esto como su facultad. La simple petición de información del IFT es pues que nos expliquen cuál fue su interpretación, porque no hubo posibilidad de que ellos vinieran a hacerlo de la misma manera que lo hizo Gobernación. No para atribuirles ni intentando hacer una interpretación previa a lo que nos van a contestar. Eso creo que es bastante claro, simplemente para que puedan ellos explicar y tener toda la información suficiente, incluso en el caso de que tuviera que tener una modificación esta misma fracción. Esa es la motivación de la comisión para atender los dos puntos de acuerdo que se presentaron y que iban exactamente en el mismo sentido, de solicitar esa información. Entonces, bueno, se puede poner a discusión y por supuesto si la propuesta, tengo la obligación de someterla a la votación. Por favor, señor. Si bien entendí lo que usted expuso, usted señala que hay una cierta ambigüedad o no hay una claridad
o la suficiente nitidez en la fracción octava del 217. Yo la verdad no la comparto porque de hecho el artículo 217 habla de atribuciones de la Secretaría de Gobernación, ¿no? La fracción octava en efecto empieza con un verbo que dice verificar que las transmisiones de radio y televisión cumplan con los criterios de clasificación que se emitan en términos de la presente ley, incluidos aquellos relativos a la programación dirigida a la población infantil, de conformidad con los lineamientos que emita en términos de la presente ley. Sí, entonces, sobre los de programación. Incluso habiendo alguna duda, me parece, sobre los artículos de este artículo, no creo que sea la manera de atender esta aplicación y no solo un resolutivo a la seguridad que hoy no tiene facultades. En todo caso se puede abrir un debate, pero me parece que no es la forma de colocarlo, porque pareciera que entonces lo que se está buscando es tampoco aquí tenemos algo que no tiene esas facultades tenerlas sobre esta cuestión. Me parece que no es la manera de hacerlo. Yo sí reiteraría mi petición para que se elimine ese cuarto resolutivo y en su caso, pues posteriormente abordemos el tema en la comisión. Sí, senador Flores. Y efectivamente, nada más para aclarar algo. El instituto, de manera informal, y me refiero con esto a una opinión generada en el sistema público de radiodifusión, ha manifestado su interpretación. Sin embargo, nosotros no podemos tomar esa declaración pública en una entrevista como un acto válido, solamente para saber si el instituto interpreta que ellos no tienen esa facultad. Nosotros como senadores tener la certeza de una información completa para saber, en el caso que hubiera discusión o no, que el instituto no tiene esa facultad. Sin duda creo yo que lo óptimo sería que hubiera una fracción que dijera, una fracción novena que dijera emitir los lineamientos de clasificación, y así nos evitaríamos de cualquier problema si esto viniera del artículo 217. Quizá ese es producto de esta interpretación totalmente válida que tuvieron dos puntos de acuerdo presentados por distintos senadores. Esa es la única motivación, tener una certeza e información completa emitida de manera oficial por parte del instituto, a partir también de conocer ya su interpretación. Nunca ellos plantearon frente a RTC que fuera una facultad suya. Simplemente yo tengo que atender la interpretación que hicieron un grupo de senadores en dos puntos de acuerdo distintos, uno respaldado por el PRD, otro por el PAN, o por senadores de esas fracciones parlamentarias, para conocer la opinión de IFT. Esa es la motivación. No queremos que nos digan que es su facultad y que entonces estamos intentando hacerlo de esa manera. Es solamente atender a los senadores y además tener esa información de manera oficial en los cauces que nos corresponden legislativamente. Pero estoy también obligado a poner en consideración su propuesta y votar. Entonces le pediría a la Secretaría la propuesta, que le pediría nada más, después nos la haga llegar por escrito, aunque es solamente la petición, digo, es nada más para guardar una formalidad. Simplemente pedir que lo que se está eliminando, que se elimine, ¿no? Bueno, exacto, con todo respeto, no hay una reacción sustituta. Sí, con todo respeto, creo que no corresponde, presidente, porque eso queda hay constancia de eso en la ¿cómo se dice? En la versión estenográfica. Lo que pasa es que cuando tiene una redacción... Le agradeceré que me honre esa designación que me acaba de hacer. Soy un humilde integrante, pero... No, secretario de otra comisión. Muy bien. No, pero yo lo único que propongo es que se elimine. No tengo una propuesta alternativa. Se consulta a la Asamblea sobre la propuesta del senador Gerardo Flores para que quede eliminado el cuarto resolutivo. Que estén a favor de esta propuesta, que levante la cuarta. Para que se elimine el cuarto resolutivo. Cuarto resolutivo, exactamente. ¿Estén a favor? Perdón. Los que estén en contra de la propuesta del senador por mayoría de votos quedan a favor de la propuesta del senador.
Muchas gracias. Entonces, solicitaríamos a la Secretaría Técnica pudiera eliminar la fracción cuarta de este acuerdo, el resolutivo, perdón, de este dictamen, para que entonces fuera así su trámite legislativo. A continuación procederíamos a recoger la votación de los siguientes proyectos de dictamen. En primer lugar, tenemos un proyecto de dictamen a las proposiciones con puntos de acuerdo relativos a los lineamientos de clasificación de contenidos audiovisuales. Perdón, este es el mismo. Sí. Es cierto, tienes toda la razón. Consulto a la Asamblea entonces si se aprueba el proyecto de dictamen a las proposiciones con puntos de acuerdo ya con esta modificación relativos a los lineamientos de clasificación de contenidos audiovisuales. Sí, sometemos a votación la propuesta del presidente. Quien esté a favor, levantar la mano. Quien esté en contra, de la misma manera. Aprobado, señor presidente. Muchas gracias. En segundo lugar, tenemos el proyecto de dictamen a la proposición con punto de acuerdo que exhorta al IFT a dar marcha atrás al apagón analógico en los municipios duranguenses de la comarca lagunera. En ese sentido, solicitaría a la Secretaría consultar a la Asamblea si es de aprobarse este dictamen. Sí, presidente, con mucho gusto. Los que estén por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Los que estén en contra, sirvan de manifestarlo levantando la mano. Aprueba. Queda aprobado, presidente. Muchas gracias. De la misma manera, y continuando con los proyectos de dictamen, tenemos ahora discusión y votación el proyecto de dictamen que nos remite la Comisión de Puntos Constitucionales en relación a las iniciativas que aplazan el apagón analógico. En ese sentido, solicitaré a la Secretaría consultar a la Asamblea si es de aprobarse el dictamen. Consulto a la Asamblea si se aprueba el proyecto de dictamen en relación con las iniciativas que aplazan el apagón analógico. Los que estén por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Los que estén en contra, sirvan de manifestarlo de la misma manera. Aprobado, señor presidente. Muchas gracias. Solo para aclarar esa parte, la Comisión de Puntos Constitucionales dictaminó, pues ya sin contenido, todas las iniciativas respecto al apagón, quedan sin efecto y simplemente les estamos dando trámite para con lo que corresponde a la codictaminadora y además coordinadora de este tema. Por último, tenemos el proyecto de dictamen por el que se reforma la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión para la regulación de contenidos infantiles. Solicitaría, es un dictamen en sentido negativo de la misma manera, por lo que solicitaría a la Secretaría consultar a la Asamblea si es de aprobarse este dictamen. Sí, presidente, con gusto. Los que estén por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Los que estén en contra, sírvanse manifestando, levantando la mano. Aprobado, presidente. Muchas gracias, secretario. Aprobados los dictámenes, comuníquese. Estamos en la sección de asuntos generales. Solicitaría a la Secretaría consultar a la Asamblea si es del interés de algún legislador hacer uso de la palabra en algún punto específico. Consulto a la senadora, a los senadores, si hay algún senador y senadora interesado en hacer uso de la palabra o registrar algún punto en específico. No, presidente. Bueno, pues muchísimas gracias a todas y a todos. Está agotado el orden del día, por eso procedemos a la clausura de esta sesión y le recuerdo que según con lo establecido en nuestro programa anual de trabajo, la siguiente reunión ordinaria de la Comisión será el próximo 5 de abril del año en curso. Muchísimas gracias, muy buenos días.